buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Eleuteria. Soy Santiago Said y el tema de esta sesión es discutir, presentar y analizar este libro, Detrás del muro, la otra cara de la Alemania socialista, escrito por la autora Sabine Schütze. Muy bien, voy a dar nuevamente una presentación de la autora. Sabine Schütze nació el 15 de mayo de 1977 en Beckendorf-Neindorf, en la entonces República Democrática Alemana, donde vivió su niñez y presenció la caída del muro de Berlín en 1989 a los 12 años. Se graduó de licenciada en Traducción Técnica de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Magdeburg, Alemania, en el año 2000. También tiene un BTC, Professional Certificate in Business Administration del European Vocational College en Londres. Llegó a México por primera vez en 1998 por unas prácticas en el Centro Nacional de Metrología en Querétaro. Desde el 2003 trabaja en la empresa automotriz Brose, donde actualmente se desempeña en el área de recursos humanos. Cuenta con un diplomado en Administración Estratégica de Recursos Humanos del Tecnológico de Monterrey. En el desempeño de sus funciones anteriores en la misma empresa ha tenido la oportunidad de redactar artículos para revistas internas y la intranet empresarial. Es soltera, madre de 2 hijos y en su tiempo libre le encanta leer, correr, nadar y escribir reseñas de libros que lee. Fundó el Club de Lectura Gutenberg hace 3 años y es miembro del Club de Lectura Aspasia desde hace 5. En su página de Facebook, Enamorada de la Lectura, intenta despertar la pasión por la lectura en otras personas. Y pues bien, Sabine Schütze es la autora de este libro, Detrás del muro, la otra cara de la Alemania socialista. Yo invito a nuestros suscriptores de nuestro canal de YouTube y a nuestros queridos radioescuchas a buscar en internet este libro. Realmente es un texto muy ameno, muy fácil de comprender, ya que tiene una redacción muy clara y que además sí evoca valores estéticos, y es precisamente el punto que quiero tocar en este programa acerca de la discusión de la naturaleza genérica que comporta este libro, Detrás del muro, la otra cara de la Alemania socialista. Y pues bien, por ejemplo, a diferencia de otro tipo de libros, como por ejemplo Una mujer en Berlín, el brutal testimonio de Martha Millers, que adoptó precisamente el seudónimo Anónima para escribir sus vivencias de posguerra, o por ejemplo Peter Schneider en El saltador del muro o Wintergras, es Cuento largo, o por ejemplo Zona de tránsito de Julia Frank. Es decir, todo este tipo de textos de posguerra, a diferencia de este libro de Sabine Schütze, comportan un personaje ficticio. Y es precisamente ese el problema con este tipo de literatura de posguerra, que trata de ser testimonial. Por ejemplo, Günter Grass o Peter Schneider o precisamente Julia Frank o Martha Miller, en donde se nos presenta un personaje ficticio y es muy difícil delimitar los marcos de la propia veracidad del texto. No podría poner el ejemplo de Martha Millers en Una mujer en Berlín, porque realmente fue un testimonio veraz, hubo muchísima polémica e incluso hubo una campaña de desprestigio contra el libro, planteando que era propaganda anticomunista. Sin embargo, este libro de Sabine Schütze es una autobiografía de Sabine Schütze con respecto a su niñez. Y la focalización del libro se centra precisamente en la autora, en sus vivencias de niña. Sin embargo, nosotros podemos encontrar lo que se conoce como funciones ancilares, que son aquellas funciones extraliterarias que más exactamente tratan de informar sobre una época. Por lo tanto, este libro de Sabine Schütze podría catalogarse como un documento historiográfico con respecto a la historia que se desarrolló en la República Democrática Alemana, la RDA. Yo en este programa voy a plantear algunos temas que salen a colación en la lectura de este libro, que no pretende ser ficcional, sino que más exactamente pretende ser un testimonio historiográfico sobre la autora, focalizado sobre la autora más exactamente,
pero que es inevitable advertir el contexto en el que vivió, el contexto histórico y social que le tocó vivir del otro lado del muro, del lado socialista. Y pues bien, uno de los aspectos que tengo que mencionar es que, bueno, a partir del 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín. Y fue por primera vez en 28 años que las personas transitaron libremente de este a oeste por el puente de Bornholm. El muro de Berlín, la frontera que dividía ambas Alemanias desde 1961, oficialmente erigido en la zona alemana ocupada por los rusos para supuestamente proteger a la Alemania del Este de la influencia fascista. Sin embargo, si nosotros buscamos realmente el término del fascismo, o como lo entendía, por ejemplo, Benito Mussolini, pues se reduce a que nada fuera del Estado, todo dentro del Estado y nada en contra del Estado. Así que bueno, podemos plantear que los herederos del fascismo son los actuales socialistas, aquellas personas que tratan de militar a favor de un Estado más grande, en el que el Estado se haga cargo de cualquier aspecto de la vida de los ciudadanos. Y nosotros podemos advertir en la lectura de este libro precisamente eso. Y voy a dar de manera adelantada mi interpretación con respecto a este texto. Yo lo recomiendo mucho, vuelvo a mostrarlo. Es este libro publicado por la editorial Par 3 de Querétaro. Es Sabine Schütze, Detrás del muro, la otra cara de la Alemania socialista. Yo invito a que lo busquen en internet y que lo lean. Realmente es una lectura muy enriquecedora y maneja muchísima información que nosotros en América, y más exactamente en Latinoamérica, desconocemos con respecto a todos aquellos eventos que se desarrollaron durante el tiempo de las dos Alemanias. Lo recomiendo muchísimo a nuestros suscriptores del canal de YouTube y también a nuestros queridos radioescuchas de Radio Eleuteria. Y pues bien, lo que yo puedo advertir con respecto a la lectura que realicé de este libro es que precisamente lo que podríamos llamar trama, lo que se conoce como la literatura de imaginación, aquella que trata de ser ficcional, en este caso la trama gira en torno a Sabine, hasta los 12 años. Su infancia, podemos advertir a partir de los datos e información que nos da con respecto a su contexto social, que vivía en un estado totalmente opresor. Era los burócratas y políticos que controlaban cada aspecto de la vida de los ciudadanos de la República Democrática Alemana, que no tenía nada de democrática, y podemos advertir eso, controlaban cada aspecto, por minúsculo que fuese, lo controlaban absolutamente. Sin embargo, a partir de la lectura que yo realicé de este libro, puedo advertir que a pesar de ello, la autora vivió una infancia feliz. Podríamos decir que se trata, utilizando una especie de metáfora, que su infancia fue como crecer en los campos elíseos dentro del Hades, como se plantea en la mitología griega. Se vivía en un pequeño paraíso que estaba dentro de un infierno. Esa es la lectura que yo puedo realizar con respecto a este libro. Realmente fue así. A pesar de vivir en un estado totalmente dictatorial, totalitario, a pesar de ello, esta mujer tuvo una infancia afortunadamente feliz, como nos los hace saber en sus páginas. Y pues bien, regresando a lo mismo, son los actuales socialistas los verdaderos herederos del fascismo, a pesar que ellos tenían la consigna, este eslogan propagandístico de levantar el muro con la justificación de proteger a los ciudadanos de Alemania del Este de la influencia fascista del otro lado del muro. Realmente fue así. Y bien, datos adicionales es que entre 1949 y 1961, como nos lo hace saber este libro, unos 3 millones de personas abandonaron el bloque del Este para internarse en Alemania Occidental. Tan solo en las primeras semanas de agosto emigraron 47,000 personas. A menudo se trataba de personas jóvenes, con excelente formación académica, lo que representaba un daño económico para la Alemania o la República Democrática Alemana. Vuelvo a repetirlo, no tenía nada de democrática.
Se estima que alrededor de 100.000 alemanes del este intentaron huir de Alemania Oriental a Alemania Occidental entre 1961 y 1989. Alrededor de 600 fueron asesinados a tiros por soldados fronterizos, o bien murieron de otras maneras en el proceso de la huida. Por ejemplo, se ahogaron, pisaron minas, tuvieron accidentes fatales o se suicidaron al ser sorprendidos por los custodios que rodeaban el muro. También nos hace saber, vuelvo a repetirlo, es un texto con muchísima información ancilar, es decir, extraliteraria, que nos puede servir como documento historiográfico sobre el ambiente que se vivió en la Alemania del Este. Nos hace saber la autora que también entre soldados hubo bajas. Murieron a manos de fugitivos, otros se suicidaron al no querer seguir la orden de disparar. Esto es totalmente terrible. La República Federal Alemana, lo que se conoce como la RFA, son las siglas que identifican al bloque occidental. En cambio, la República Democrática Alemana se le conoció como la RDA. Aunado a ello, también hubo una especie de división con respecto a los estereotipos y la idiosincrasia de cada habitante del bloque. Por ejemplo, a los habitantes de la Alemania Occidental se les conocía como Wessis, y a los habitantes de la Alemania del Este se les conocía como Ossis. Eso es lo que también nos hace saber. Nos da muchos datos al respecto, que el gobierno socialista le llamó muro de protección antifascista y fue un muro de 45 kilómetros precisamente, mientras otros 115 kilómetros rodeaban su parte oeste para separar la ciudad del territorio de la RDA. Contrario a lo que muchos creen, el muro de Berlín no fue el único muro en Alemania. El más largo fue la frontera interalemana, que recorría 1.380 kilómetros desde el mar Báltico hasta Checoslovaquia. Si bien el muro de Berlín es la sección más famosa de la construcción, representa poco más del 10% de su longitud. Ahora, nos hace saber otro tipo de datos que realmente resultan terribles para una sociedad libre o relativamente libre como la nuestra, que son las medidas con nombres pintorescos como acción alimañas. Esto consistía en clasificar a ciertos ciudadanos políticamente incorrectos o no confiables, quienes no eran deseables para radicar en la zona fronteriza. Esta clasificación se hacía de forma arbitraria, por ejemplo, con base en denuncias de vecinos, o porque eran activamente religiosos, tenían vínculos con la RFA, eran antiguos miembros de la NSDAP, pero también campesinos que no cumplían con su cuota mínima de entrega de productos agrícolas. Estas personas, supuestamente indeseables, fueron reubicadas al interior del país. En sus nuevos lugares de residencia solían correr rumores de que se trataba de criminales, así que no solo se les quitó su hogar, sino que se les imposibilitaba en cierta manera de llevar una vida social normal. Ahora bien, dando un poco más de información con respecto a lo que rodeaba la infancia de esta autora, ella nos hace saber de los vehículos. Es algo muy curioso. Los vehículos en general, para poder comprar uno, el ciudadano mayor de edad tenía que registrarse en una lista de espera y al cabo de 13 años, más o menos, se convertía en dueño orgulloso de un Trabant, que eran los vehículos más populares de la Alemania del Este, que podrían ser relativos al Volkswagen. Y las personas que tenían un poquito más de ingresos se podrían hacer de un Wartburg, las marcas más comunes en la Alemania del Este. La fabricación de muchos artículos se hacía en forma estrictamente planeada y solamente sobre demanda. Nos volvemos a dar cuenta de que el socialismo trata de planificar cada aspecto de la vida privada de los ciudadanos, incluso de sus deseos futuros. Un Estado socialista no opera con respecto a la ley de la oferta y la demanda, sino que opera básicamente a través de la centralización, y es precisamente un aparato centralizado y totalitario que trata de pronosticar los deseos de los ciudadanos a futuro. Es precisamente por eso que es tan ineficiente una economía planificada en el socialismo. No hay manera de poder cubrir las necesidades a futuro de los ciudadanos porque nadie conoce ni siquiera lo que va a pasar el día de mañana.
y es precisamente como lo llama Friedrich Hayek, la fatal arrogancia de querer planear y organizar y administrar cada aspecto de la vida de las personas, incluso a futuro. Otro artículo alimenticio que escaseaba era la catsup. Vuelvo a repetirlo, son pequeños detalles que nos dan luz sobre lo que realmente pasaba durante esa época. Las veces que sí había, decía en el estante del supermercado, Bitte nur eine Flasche pro Familie nehmen, que se traduce como favor solo tomar una botella por familia. Entonces, la autora se pregunta, ¿qué hacías para hacer una despensa de catsup? Pues muy fácil. Iba la mamá, el papá, la hermana y precisamente la autora por separado al supermercado y ya tenías 4 botellas en casa. Y esto precisamente nos da un dato al respecto de por qué siempre hay escasez donde rige un estado socialista. Porque precisamente cuando hay oferta de un producto, las personas saben que va a escasear de aquí a mañana. Por lo tanto, hay que comprar todo lo posible para que no nos falte a futuro si es que vuelve a escasear. Y es precisamente por eso que surge la escasez en estados controlados por un aparato socialista. Pues bien, para dar un poco más de detalles, en general ir de compras solía implicar hacer filas sin importar que la intención era comprar víveres, artículos de la vida diaria u objetos de alto valor y larga duración. Las cadenas comerciales predominantes en la RDA fueron HO, que es Handelsorganisation, y Konsum. La HO, que es las siglas de Handelsorganisation, era una compañía estatal minorista fundada en 1948 y llevaba una ligera delantera en cuanto a cobertura, ya que desde el año de su fundación, a diferencia del Konsum, se podían adquirir en ella, por ejemplo, mantequilla, carne y otros alimentos básicos sin cupones de alimentos, además de que ofrecían artículos escasos a altos precios. Fue la cadena privilegiada por el gobierno en la distribución de mercancía, lo que en la RDA se aseguraba una influencia fundamental en el comercio al por menor, estrechamente ligado a la economía planeada del socialismo. Solo el Konsum, una institución organizada como cooperativa, pudo darle competencia. Así en cada ciudad había por lo menos una tienda HO y una Konsum. Esto nos da a entender que es precisamente el Estado el único monopolio que existe en este tipo de sociedades. No hay una competencia libre, no se interesa más exactamente por cubrir las necesidades de los ciudadanos, sino ofrecerles un monopolio en donde raquíticamente tratan de darle lo mínimo posible. Pues bien, otro aspecto que también podemos mencionar es que, por ejemplo, ciertas frutas que no crecían en la Alemania Oriental solo pudieron llegar a las mesas de estas personas vía importación. Por ejemplo, las naranjas, la autora solo las recuerda en Navidad y llegaban de Cuba y eran ácidas y fibrosas. Ahora, esto es también algo altamente controversial y deplorable, lo que nos dice. La relación entre los creyentes y las iglesias con el gobierno fue tensa durante toda la existencia de la RDA y también se vio afectada por la opresión estatal directa. No estaba bien visto ser religioso. Las iglesias fueron considerados oponentes ideológicos como opio para el pueblo. La cantidad de miembros en las iglesias fueron bajando drásticamente debido, entre otras razones, a la política educativa atea que propagaba una imagen del mundo no religiosa y ejercía la opresión contra los creyentes y la iglesia. La ideología de la RDA, el marxismo-leninismo ateo, postulaba una desaparición de la religión en el camino hacia el comunismo. Estas medidas derivaron en una descristianización tan significativa y duradera en la población de la RDA que incluso hoy en día la mayoría de los antiguos ciudadanos de la RDA no pertenecen a ninguna iglesia y religión y sigue desempeñando un rol menor en los nuevos estados de la Alemania reunificada. Otro aspecto es que ciertas carreras profesionales, sobre todo en el gobierno o funciones de liderazgo, estaban cerradas para ciudadanos religiosos. Es decir, si había más exactamente una enorme opresión y discriminación contra la libertad de culto. En ámbitos como el correo o ferrocarriles, sufrían de mucha presión. A los jóvenes religiosos se les condicionaba el acceso a la educación superior o a las universidades, si no abandonaban el contacto con la iglesia.
Las personas que se desempeñaban activamente en la iglesia a menudo estaban siendo espiados por la Stasi, que era el órgano de inteligencia de la RDA, y presionados directa o indirectamente para desistir de esas actividades. Por ejemplo, personalidades importantes de las iglesias fueron desacreditadas. La Stasi incluso logró infiltrarse en colaboradores propios en cargos influyentes dentro de consejos de la iglesia. Perdón. Al igual que la prensa en general, los periódicos de las iglesias estaban sujetos a la censura estatal y no se podían vender abiertamente. Otro aspecto para mencionar con respecto a la información que nos da sobre el contexto de la RDA es que el papel de baño, igual, aspectos muy elementales, el papel de baño de la RDA se asemejaba más exactamente al papel lija color gris que al papel de baño suave y perfumado que actualmente conocemos. Incluso la autora menciona un chiste que sí es gracioso, pero nos da a entender el totalitarismo en el que vivía. Se plantea este chiste: ¿por qué el papel de baño parece una lija? Y bueno, la respuesta del chiste es que para que todos los traseros se vuelvan rojos. Es un chiste que ella plantea, pero realmente tiene un gran trasfondo social. Ahora bien, al caer el muro, la organización de niños y jóvenes en edad escolar se parecía mucho a las organizaciones de las juventudes hitlerianas. Sí se podría argumentar que la estructura era similar. Se les llamaba Organización de los Pioneros Ernst Thälmann. Thälmann, este político presidente del Partido Comunista Alemán durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, que incluso Hitler lo mandó a llamar y le dijo: pacta con Stalin. Eso es algo que muchos socialistas tratan de encubrir. Pues bien, así se llamaba Organización de Pioneros Ernst Thälmann, nombrado así por este político. Y pues bien, en 1989 un 98% de todos los alumnos de la Alemania Oriental pertenecían a esta organización. No era obligatorio pertenecer a ella, pero de no ser miembro, el acceso a todos los eventos relacionados, así como la educación superior, estaban restringidos. Pues bien, se podría resumir que no era obligatorio, pero si tú no pertenecías a esta organización estatal, tú no ibas a poder acceder a la universidad. Eso es otra forma de condicionar la lealtad hacia el Partido Socialista. Ahora bien, a partir del 7º grado aproximadamente, la enseñanza politécnica se volvió más seria y más socialista. Las 3 materias que formaban parte integral del currículum era Introducción a la Producción Socialista, Dibujo Técnico, Trabajo Productivo, los llamados ESP, TZ y PA, con sus siglas en alemán. Representaban una participación más activa de los alumnos en la producción de la RDA. La mano de obra calificada, reconocida tempranamente, se acercaba así a la producción y a las empresas y tenían forma de reclutarlos. Como al parecer estas actividades tenían un aire de explotación infantil, ese tipo de clases murieron con la caída del muro de Berlín. Y quiero hacer un paréntesis. Muchos cabezas de termo, cabezas vacías, igualitaristas, socialistas, tratan de decir que en el capitalismo las personas se valoran por su capacidad de producción. Si nosotros, por ejemplo, nos acercamos a este tipo de lecturas, que son verosímiles, de primera mano, de personas que vivieron bajo ese régimen de primera mano, nos vamos a dar cuenta que realmente quien ve el valor de las personas en relación a su capacidad de producción son precisamente los estados socialistas. En el capitalismo opera de una manera completamente distinta y ya tendré tiempo de poder explicarlo en los siguientes bloques. Ahora bien, otro aspecto es que hasta 1974 a los ciudadanos de la RDA les estaba prohibido poseer marcos del oeste y tampoco podían cambiar sus monedas legalmente para obtener la divisa deseada. Pero después se levantó la prohibición y también podían ellos comprar en esas tiendas, y es así que tenían divisas necesarias gracias a los parientes del oeste. Otro aspecto importante de remarcar es que al caer el muro, muchos de estos lugares recuperaron sus nombres de antes de la RDA. Por ejemplo, Karl Marx, a excepción, sobrevivió en más de 500 lugares. Más de 500 lugares en la actual Alemania unificada tienen el nombre de Karl Marx. El nombre de su colaborador Friedrich Engels aún queda visible en más de 200 plazas y calles. Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht
asesinados en un intento de golpe comunista en 1919, reúnen entre los dos casi 600 lugares que portan su nombre. Pero el ganador absoluto es el ya anteriormente mencionado Ernst Thälmann, con más de 600 perpetuaciones. Si bien Alemania es tradicionalmente un país con una tasa de natalidad muy baja, en la Alemania Oriental, como dato curioso, tenía una tasa de nacimientos bastante impresionante comparada con la actualidad, aproximadamente 2 hijos por mujer, cuando ahora con trabajos está en apenas 1, sobre todo en la época en la que la autora nació. A principios de los años 70 la tasa estaba muy baja, lo que el gobierno por lo tanto incrementó extensas medidas de apoyo para promover que las familias tuvieran más descendencia. Y pues bien, los invito a quedarse en el siguiente bloque para dar cierre a este libro. Vuelvo a mostrarlo, Sabina Schütze, Detrás del muro, la otra cara de la Alemania socialista. Y pues bien, no se vayan, Radio Eleuteria. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria. Y pues bien, para finalizar con los últimos datos que nos aporta este libro con respecto al contexto social y político de la RDA, pues bien, nos plantea que en la RDA el empleo era, más exactamente, el desempleo era inexistente, porque lo que una persona podía hacer en Alemania Occidental, se ocupaban 3 personas para hacer el mismo trabajo en Alemania del Este. Ahora bien, lo que nos plantea es que, por ejemplo, no es un secreto que el partido de extrema derecha de la actual Alemania unificada, el AfD, ha logrado pescar muchos votantes en la antigua RDA. Desde la caída del muro, muchos factores han contribuido a este comportamiento en las elecciones: el desempleo, el sentimiento de ser ciudadano de segunda clase, ya que los Wessis, es decir, los antiguos habitantes de Alemania del Oeste, dominan el Este en los cargos directivos en la economía, la administración pública, en las universidades, en los medios de comunicación. Las empresas que no cerraron después de la caída del muro se convirtieron en propiedad privada, por lo que fueron vendidas a inversores del Oeste. Ahora bien, también nos plantea las diferencias entre el Este y el Oeste siguen muy marcadas. Un trabajador de tiempo completo en el Oeste gana alrededor de 600 euros más que su contraparte en el Este. También nos plantea que más del 70% de ocupantes de posiciones de liderazgo en el Este están ocupados por Wessis o extranjeros. Más del 80% de los jueces en los tribunales del Este son del Oeste. Ningún rector en una universidad del Este es OSI. No se les dan las mismas oportunidades de promoción. Solo el 4.2% de las posiciones de élite en la Alemania están ocupadas por personas que nacieron en Alemania del Este. Sin embargo, Angela Merkel, que ya actualmente no es la canciller, ella sí nació en la RDA. Y ella se plantea como un animal exótico, porque ella es realmente la más importante líder de lo que fue en años pasados Alemania unificada, con Angela Merkel. Ella era una OSI. Queda claro que después de caer el muro se tenía que cambiar la capa de liderazgo socialista, pero dentro de casi 30 años la autora se pregunta: ¿no ha habido talento nuevo en el Este o los Wessis quieren seguir dominando? Finalmente fueron la mayoría al caer el muro y la mayoría domina. Ahora bien, si esto agregamos que regiones enteras en el Este quedaron desiertas y nunca se recuperaron del cierre de sus fábricas, lo que en un inicio aceptaron con el argumento de que no había dinero, pero de repente sí hubo dinero para todos los refugiados que actualmente alberga Alemania. No es de extrañarse que se sientan engañados y que las propuestas y promesas de partidos de la derecha, como la AfD, caen en suelo fértil, lo que no significa automáticamente que los eligen por convicción, sino en muchos casos por protesta. Esto es algo muy interesante que nos hace saber la autora. Ahora bien, al final del libro, ella habla sobre un concepto que ella nombra como nostalgia. Lo que el OSI más extraña en este nuevo mundo de los Wessis, ella así lo llama, es la solidaridad, seguridad social, calor humano y solidaridad. Ella plantea después en la parte final un pequeño capítulo que ella coloca como una pregunta, final feliz, y ella hace un contrafactual en cómo hubiera sido su vida si nunca hubiese caído el muro de Berlín. Ella finalmente, de manera esperanzadora,
de manera hipotética incluso, cree que pudo haber tenido una familia feliz también en la Alemania socialista. Y posteriormente nos narra uno que ya no es un contrafactual, sino que realmente es su realidad, nos muestra cómo es su vida en México. Y pues bien, nos dice al final que su mamá le contó muchas veces que debido a sus parientes en el oeste, a varios miembros de su familia de alguna u otra manera, la puerta a la educación superior quedó trabada o hasta cerrada. Y cierra con esta frase. Ella le han preguntado si a ella le gustaría volver a vivir en aquellos tiempos de la Alemania socialista, y ella responde muy audazmente con una frase del presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que nos dice lo siguiente: si quieres seguridad total, ve a la cárcel, te alimentan, te visten, te dan atención médica, etc. Lo único que falta es la libertad. Es una respuesta muy sabia realmente, con lo que cierra su libro Sabine Schütze, Detrás del muro, la otra cara de la Alemania socialista. Yo lo recomiendo muchísimo a nuestros suscriptores de nuestro canal de YouTube y a nuestros queridos radioescuchas. Y pues bien, esto ha sido todo por hoy. Agradezco mucho el espacio que me proporciona la Voladora Radio. Agradezco a Rocío Castillo detrás de cabina haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Y sobre todo agradezco a usted, amigos Radio Escucha, amigos suscriptor. Los invito a que nos sintonice el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de la Voladora Radio. Y pues bien, soy Santiago Said. Esto es Radio Eleuteria. Viva la libertad y la verdad. Hasta luego.